Muchas gracias, gracias por la oportunidad nuevamente, ¿no? La verdad es que estos temas sí son más que nada para introducir la curiosidad, ¿no? Quizás es difícil que de repente de la nada nos surja la curiosidad, porque pues ya hemos platicado que hubo muchos siglos de desacreditación de estas culturas, incluso todavía hay una, pues se va a oír un poco extraño, pero es como una especie de campaña de desprestigio hacia los pueblos originarios y sabemos que esto ha ocurrido en todo el continente, pues básicamente porque somos países muy ricos en recursos naturales y bueno, pues sabemos que hay países que no tienen tantos recursos naturales como nosotros y la única manera de lograr obtener estos recursos pues es a partir de la destrucción de la comunidad, ¿no? Como tal. Quienes salvaguardan nuestros tesoros más grandes, naturales, pues son estas comunidades y estos grupos, precisamente. Entonces, la única forma es desmembrándolos, movilizándolos, quitándolos de ahí, para poder entonces entrar, ¿no? A estos lugares donde no solamente hablamos de petróleo, ¿no? Sino de minas, de muchos materiales y de muchos metales que son utilizados, pues que son muy caros, ¿no? Que son comercializados. Entonces hay todo este asunto de desacreditar, ¿no? Desde la llegada de los españoles, pero parece que no se terminó ahí. Entonces es difícil volver pues a retomar, quizás ahí en la escuela, a algunos nos surgió la curiosidad, algunos quizás siguieron investigando sobre el tema, pero pues otros pues nos quedamos, ¿no? En el camino. Entonces la intención primeramente es estudiarlas, porque es además un poco más fácil para nosotros, dado que estamos en ese territorio. Es un poco difícil que empecemos a estudiar conceptos teosóficos partiendo de culturas ajenas, pues no totalmente, pero sí en su mayoría a nosotros, ¿no? Decimos que una civilización es aquella que desarrolla todo en su conjunto. Así como nosotros que estudiamos teosofía sabemos que no debemos perder la unidad en el sistema que estamos estudiando, para ellos no era un sistema de estudio, era un modo de vida. Entonces todo lo percibían como así, como una unidad. ¿Sí? Entonces su arquitectura, su cosmovisión, incluso la filosofía, porque hubo filosofía, el teatro, todo estaba integrado, ¿no? La manera de alimentarse, los procesos de la naturaleza, la astronomía, la arquitectura, ¿no? La arquitectura es el eterno testigo de lo que un pueblo desarrolla. Entonces, nosotros como sociedad, ¿qué testigo vamos a dejar para las futuras generaciones? La realidad es que, así como ahorita hablábamos de que el tianguis o la plaza más grande que se hace a nivel continente de Ciudad Viva es Cholula, pues así también es un poquito lastimoso que la unidad habitacional que trae tantos problemas sociales, ¿sí? Porque pensemos en Tlatelolco, que fue la primera unidad habitacional en el continente, pues surgió precisamente en México, ¿no? Entonces es paradójico, porque como sociedad, ¿qué vamos a dejar como testigo de nuestro paso, ¿no? Así podemos hablar de grandes proezas prehispánicas. ¿Cuál sería nuestra proeza arquitectónica o civil contemporánea? Dado que tenemos un sistema de vida particionado, no vivimos en comunidad. Esto significa que pues, quizás vivimos en un vecindario en donde cada quien tiene sus propias creencias, su propia forma de vivir, su manera en que lleva a su familia, la forma en que hacen religión, ¿no? Que nada tiene que ver con comunidad. En una unidad habitacional, en un fraccionamiento, podemos encontrar muchos credos, muchas formas de ver las cosas, muchas formas de vida y etcétera. Eso no existía en el México antiguo. Esa es la gran diferencia entre lo que es comunidad y lo que no lo es. Entonces, tratando de este tema, ahorita voy a compartir la presentación. Justo veníamos platicando en la semana pasada sobre esta advocación, que es una advocación, no hablamos de género en el sentido de mujer o hombre, ¿no? Sino de lo femenino y lo masculino. Aquí cabe una reflexión interesante porque, bueno, lo hemos platicado aquí
cuando estudiamos, y de repente decimos, ¿qué es primero? ¿No? O sea, ¿cómo es la energía primigenia? Hemos comentado que hay energías que no se, que no se dibujan, que no se plasman en los códices, que no se plasman en vasijas, ¿sí? Que son íntegras, son energías que generan, generatrices, que propician, pero que no se plasman, precisamente porque no se habla ni siquiera todavía de una dualidad. Aquí podemos entonces reflexionar, ya que hablábamos la semana pasada de Tonantzin, de esta vocación generadora, de dónde proviene Tonantzin. Si es una advocación muy elevada o una jerarquía muy elevada, o si ellos tenían un sistema, una cosmovisión en la que todavía había energías más elevadas en esta jerarquización, más elevadas que Tonantzin, ¿no? Y comentábamos que sí, había tal, ¿no? Tonantzin ya venía siendo como una advocación que tenía que ver ya más cerca con la creación, con la manifestación física, ¿no? Con las cualidades de la tierra, de proveer, de mantener, de sustentar, de alimentar. Pero decía, para que comprendamos un poquito mejor eso, vamos a hablar acerca del lugar donde provienen estas fuerzas y que provienen y a la vez dan vida a esta nueva manifestación que ellos conocían como Tamuanchan o el lugar de, ¿sí? Bueno, va a estar dividida en estos tres subtemas. El primero es Tamuanchan, después tenemos ahí un nombre que es Ishneshli, que es una advocación, que también es una advocación femenina, pero digamos que es una advocación intermedia entre la madre que genera, la madre proveedora y la madre que destruye. El nombre de hoy es Tonantzin, madre desintegradora, pero también pudiera ser desestructurante. Sabemos que en la naturaleza hay fuerzas que estructuran y generan y otras que desestructuran, que desintegran. Y es el caso precisamente de Tonantzin, de la que vamos a hablar hoy, pero tenemos que hacer una parada en esta advocación que es Ishneshli, ¿sí? Y ya finalmente vamos a llegar a las advocaciones que tienen que ver con desestructurar, llámese lo que sea, desde lo más físico que puede ser lo que desechamos, lo que no comemos, lo que tiramos, ¿sí? Hasta cosas más intangibles como puede ser algunos elementos o entidades de las personas, ¿no? Por ejemplo, tratando sobre los estados post-mortem, qué percepción tenían estos antiguos mexicanos de los estados después de la muerte, del bardo, lo que conocemos como el bardo. Y ahí entonces vamos a hablar poquito acerca de Ispapalo, que es esta advocación que se encarga justamente, ¿no? O sea, algunos les llaman deidades hermanas, que ya sabemos que no es tan correcto utilizar el término deidad porque lo tenemos ya demasiado involucrado con una antropomorfización, ¿no? Cuando pensamos en Dios, en Occidente siempre pensamos en eso que vemos hasta arriba de los retablos católicos. La mayoría de personas tienen un concepto antropomorfo de Dios. Entonces vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Ese tipo de términos no es tan correcto utilizarlos por la formación que tenemos. Entonces vemos que veníamos de esta charla acerca de Tonantzin como generadora, otra vez, ¿no? Que es Xochiquetzal, ya en un plano arriba de Tonantzin, ¿sí? Hablamos de Xochiquetzal, hablamos de esta mariposa dorada mujer, porque vemos que tenemos también que hacer ahí un estudio profundo acerca de los términos que se utilizan, ¿no? Muchos traducen a Xochiquetzal como flor y quetzal, ¿no? Pero ya hemos explicado que ellos tomaban ciertos elementos de la naturaleza para representar una condición. Entonces, cuando ellos hablaban del quetzal, hablaban de una condición de brillantez, algo dorado en este caso, ¿no? Dorada mariposa. Si hablamos de una flor o de una mariposa, vemos que ambas están formadas por pétalos que circundan un centro. Entonces eso nos remite al quinpunce o a la quinta raza. Aunque así lo estudiamos en las escuelas, en el mapa curricular de la SEP, es increíble que pues los chiquillos llegan a veces a la casa preguntando, bueno, ¿y por qué dicen que la quinta raza, no?
porque todos hemos estudiado y leído en los libros de la SEP que ellos sostenían o sostuvieron que vivían en la quinta raza, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron las otras cuatro? Y si un niño llega a casa y pregunta, oye, ¿por qué estamos en la quinta raza según los nahuatlacas? ¿Y cuáles son las otras cuatro, no? Yo no me imagino qué puede contestar un padre de familia común. Lo más seguro es que el niño salga más confundido de lo que llegó de la escuela, ¿no? Y sumado a eso, de preguntarlo frente al grupo y etcétera. Entonces, hace falta más años de estudio y obviamente pues no perder la fe en el intento para poder indagar por qué ellos sostenían que vivíamos en esta quinta raza y que había habido cuatro razas más que habían perecido por alguna razón, pero básicamente perecieron por no saber corresponder a las advocaciones, ¿sí? A estas energías que les daban origen y que no nada más los daban vida, sino que además sustentaban ese periodo de vida que era larguísimo según ellos, ¿no? Porque los destruían. Y todas estas razas fenecieron porque el hombre no acababa de ser apto para honrar a estas advocaciones, ¿no? A estas divinidades. Entonces, ¿cómo explicarle a alguien que apenas se acerca que existieron razas que precedieron a esta raza que vivimos, que sigue siendo la quinta raza? Esto significa que estamos hablando de culturas que tenían una comprensión mucho más allá de que la línea del tiempo que nosotros tenemos. Si nosotros vamos a un museo, vamos a ver que la línea del tiempo es pequeña, muy corta comparada con el tiempo como lo percibían ellos. Y no sucede solamente con los nahuatlacos, ¿no? También sucede con los mayas y no solo pasa en este continente, también pasa en otros continentes. O sea, todavía hasta nuestros días, aunque estudiamos teosofía, seguimos teniendo grandes escollos en cómo funcionan las razas y las subrazas, de dónde venimos nosotros. Nosotros somos productos de cuál raza. ¿Qué no se supone que esta información que estudiamos viene de los atlantes? ¿Ellos eran atlantes? ¿O cómo? O sea, todavía sigue siendo nuestro talón de Aquiles, ¿no? Hay una revista de la señora Blavatsky, de estas revistas Atmadivya, porque en su tiempo editó varias revistas, pero en esta precisamente que fue la saga, digo yo, de las revistas Atmadivya, en la revista 3 hay un esquema que nos deja más claro cómo va creciendo esta espiral de las razas. Este esquema que aparece en esa revista 3, cuando se habla sobre las razas, es tan útil porque además nos está explicando el devenir eterno, pero además en la forma en que lo realiza, ¿no? Por ahí vi una publicación, un cartel de una presentación que va a haber algo así como develando el misterio de Pitágoras, una cosa así, ¿no? Bueno, pues tenemos precisamente que hablar de los números, de la sección áurea, y en ese esquema aparece el mejor, digamos, dibujo que representa la sección áurea, que es la espiral, ¿sí? Entonces, ¿de qué raza somos? ¿A qué raza pertenecemos? ¿A qué raza pertenecieron ellos? Porque esos tenían que vivían en la quinta raza. ¿Cuáles fueron las cuatro anteriores? Ese esquema sirve para entender. Pero también seguimos viendo que, como ellos sostenían que vivíamos en la quinta raza, la mayoría de sus atavíos nos habla de esta quinta raza. Tienen que ver con el quincunce. Por ello, es importante hablar sobre las flores, sobre las mariposas y sobre todo animal que tenga que ver, o todo elemento de la naturaleza que tenga que ver con este símbolo que es el quincunce, ¿no? Elementos que giran, además, que representan o que aluden al movimiento, ¿sí? Perpetuo, alrededor de un centro. Todo eso tiene que ver con la quinta raza y con el quincunce. Entonces, de la semana pasada, pues hablamos sobre Xochiquétzatl, esta vocación tierna que nutre, que genera, que provee, que da. Pero viene una pregunta, ¿no? O sea, vienen varias preguntas. Una de ellas es, ¿por qué me da tanto, no? ¿Por qué me da tanto la vida? O sea, ¿qué pasa? ¿Algún día se va a terminar? ¿Algún día ya no va a haber? ¿Algún día ya no me van a dar? Para eso tenemos una advocación más, ¿no? O sea, para los antiguos mexicanos nada era al azar y siempre, como se trata de leyes de la naturaleza, siempre había una advocación para cada manifestación física, ¿no? Esto que hablábamos de los tattvas, de las fuerzas de la naturaleza,
aquí convergen. Hay tantas advocaciones como energías del día. No es lo mismo, hemos dicho, ¿no? El sol de las 7 de la mañana, que el sol de las 12 del día, que el sol de las 6, 7 de la tarde. Estos días que empieza a oscurecer, porque tenemos este asunto del cambio de verano, empieza a oscurecer más temprano. Y veíamos ayer un sol rojo, ¿no? En el ocaso. ¿A qué nos lleva esto? ¿A dónde nos puede llevar a reflexionar ver un sol así en el poniente? Además, para los poblanos, vemos que ese sol pues va hacia la trayectoria del volcán, ¿no? ¿Hacia qué reflexión nos puede llevar? ¿A qué nos alude? Acordémonos que ellos manejaban mucho este asunto de las dos y conceptos que llevaban a un tercer concepto, ¿no? Y que entonces tenían poemas muy estructurados que aludían a ideas, ¿no? A realizar conceptos más elevados, ¿sí? Entonces vemos un atardecer, pensamos en el Señor del Rumbo Rojo, ¿no? Pensamos en este Xipetotl, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que no es el mismo sol entonces el que sale por la mañana, que está a las 12 del día, que el que se oculta, no es el mismo sol. Entonces, así como hay advocaciones masculinas, no hombres, masculinas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo masculino, ¿sí? De fecundar a lo femenino y ambas fuerzas procrear, generar, sostener y destruir. Entonces, el Señor que se encarga de esta destrucción es precisamente Xipetotec, que es la advocación de la mecánica solar del Sol, Quetzalcóatl en el cenit, pero ya en el momento del atardecer se trata entonces de Xipetotec, ¿no? Cuando vamos al Museo del Templo Mayor y vemos esta escultura impresionante de Xipetotec, que yo no creo que mida más de unos 60, porque es pequeñita, pero está subida en una base en el museo, y vemos todo el barro cocido, o sea, el trabajo que tiene esa escultura, ¿no? Poder generar una pieza de barro para hornearla. O sea, ellos eran grandes ceramistas, químicos, arquitectos, pensadores, filósofos, pensar en esa cultura como tal, ¿no? Y todas las que florecieron aquí. Y vemos a este señor descarnado con un elemento pero indispensable en sus representaciones, que es debajo de las costillas vemos el hígado, ¿no? Vemos la vesícula, ¿sí? Entonces tiene que ver con estos estados post-mortem, con estos elementos en donde, de acuerdo a ellos, se alojaban la emoción, la visceralidad, ¿sí? Que es este elemento que ellos conocían como el hijillo y que tenía que deshacerse, desintegrarse una vez que el difunto acababa de abandonar el cuerpo físico. Adentrarnos en este pensamiento no solamente es producto de una curiosidad, ¿sí? Tiene que ser producto de una curiosidad más allá, ¿sí? De conocer la naturaleza, pero también de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué tan visceral soy? Porque para nosotros este bardo, para ellos era un periodo de ilustración del difunto, donde tenía que ir abandonando poco a poco cada elemento del que había hecho uso durante la vida. Entonces, hablar de Tonantzin como madre desintegradora es hablar de estos procesos de la naturaleza que se encargan de disgregar todas las entidades que en conjunto formaron una persona, un animal, una planta, un fruto, un volcán, un planeta. Entonces va esto más allá. ¿Qué significa entonces? Pues no tenían necesidad de crear un cielo de ocio ni un infierno eterno, ¿no? O sea, su cosmovisión de ellos era muy estricta, ¿sí? No había cielos de ocio, había cielos donde todavía tenía que ir a servirse a la vocación que había generado este nacimiento, esta personalidad. Entonces, así como hablamos de las fuerzas masculinas, en el caso de Xipetotec, en donde parece un poco más sencillo explicarlo porque tiene que ver con el sol, con la forma en que se oculta. Así también estamos tratando de comprender un poco esta energía femenina que por un lado da, procrea, genera, sostiene, pero por otro lado también quita, ¿no? También desestructura, desintegra.
desamalgama, ¿no? Hay tantos términos que podemos utilizar y todos son válidos porque ayudan a completar un concepto de cómo funcionaba. Entonces, en esa advocación, Xochiquetzal, Tonantzin, ¿sí?, se convierte entonces en una advocación que se llama Ixnechtli, que ellos la conocían así. Antes de pasar a ser la madre desintegradora o desestructurante, donde ya no había vuelta atrás, hay una advocación intermedia, que es justamente Ixnechtli, ¿no? Pero decíamos, ¿de dónde vienen entonces estas advocaciones generatrices? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Hablamos que entonces existe una jerarquización en la naturaleza. Desde luego, hay una jerarquización de fuerzas. Hay fuerzas por encima de otras. Y entonces es necesario hablar de dónde vienen estas fuerzas femeninas, porque ya se ven mucho más en contacto con lo terreno, con lo manifiesto, que otras fuerzas. Entonces, hablando de esta jerarquización, tenemos que hablar de Tamuanchán. Y ese lugar metafórico, tenían ellos una forma metafórica también de describir la poética, ¿no? Como es el caso de estas narraciones de los mitos, ¿no? Ya no queda en discusión que el mito contiene verdades, ¿no? Hemos leído también en esa revista 3, es una revista que tenemos todos que estudiar porque es muy buena. Ahí queda más que claro que estos mitos no se refieren a mentiras y tratar de encajonarlas en verdades, sino nada que ver con esto, ¿no? O sea, se refiere a esas verdades que de alguna manera tenían que ser aprendidas y difundidas porque eran la especie de adoctrinamiento, ¿sí? Ok, pues nos menciona en la diapositiva, Xochiquetzal habitaba sobre todos los aires y sobre los 9 cielos. Pues ya sabemos nosotros que ellos tenían un sistema tridimensional, o sea, para que una mente comprenda el espacio cuesta bastante. Intenten ustedes dibujar en casa su habitación, su cuarto, su recámara, y van a ver qué difícil es dibujarlo en tercera dimensión, ¿no? Ahora pongámosle medidas a eso y van a ver que se van a tardar un buen tiempo. Ahora, si su casa es de 2 niveles, ahora intentemos dibujar esa habitación en el segundo nivel y ahí nos vamos a dar cuenta la de trabas que tenemos para comprender el espacio como algo tridimensional. Bueno, ellos lo entendían mucho más allá. Percibían el centro, percibían los 4 rumbos, que ya aclaramos ese punto. No, no había puntos cardinales, había rumbos. Una advocación cubría todo un rumbo, no solamente un punto en la distancia que nos lleva a quién sabe a dónde, ¿no? Era todo un rumbo, porque la mecánica solar se va moviendo a lo largo del año por las 2 trayectorias de la Tierra, ¿no? La que hace el día y la noche y la que hace todo un año. Ok, entonces, así como existían para ellos los 4 rumbos, había una energía en el centro, que era la que generaba ese movimiento alrededor. A esta energía, ellos lo visualizaban como una especie de túnel que tenía 13 niveles hacia arriba y 9 niveles hacia abajo, ¿sí? Entonces vemos, esto nos alude a que no todos los niveles, no había una correspondencia como tal, una simetría en la cosmovisión que ellos contemplaban. Había estas estos 9 niveles por encima de este círculo imaginario, había 9 niveles que sí proyectaban una sombra en los planos inferiores, en el inframundo, pero había niveles que no proyectaban sombra en el inframundo, ¿sí? Entonces, esta jerarquización de fuerzas, desde aquí ya nos está diciendo que lo que nosotros percibimos no es tan real como creemos, ¿sí? Que esto es más bien algo imaginario, o sea, es real, pero no tan real como creemos porque no es eterno, ¿sí? Y eso lo dejan ver en los poemas, o sea, para hacernos un concepto de cómo funcionaban estas culturas, la realidad es que tenemos que estudiar todos los ámbitos y desafortunadamente lo hacemos por partes porque pues es el único método que conocemos. Una vez que hemos sido, entre comillas, conquistados, evangelizados y hechos a la forma de la SEP, en pocas palabras, pues tenemos una forma de pensar particionada.
hay una clase de geografía, otra clase de naturales, otra clase de matemáticas, y entre ellas no tienen nada que ver, no, no importa. Eso es estar particionado. Y si además al pequeño lo llevamos al catecismo, pues ninguna de las materias no solo no tiene nada que ver, sino que ni valen, ¿no? Porque pues para qué yo voy a entender que si Darwin se quebró la cabeza pensando si el hombre venía del mono, si en el catecismo yo voy a aprender otra cosa, ¿no? Entonces no hay una integración, no hay comunidad, ¿sí? Entonces por eso es que es un poco más difícil comprender que ellos tenían una estructura de 9 cielos más otros superiores a estos 9, pero que en los mundos inferiores o en el inframundo había esa sombra para solamente 9 planos. Entonces vemos que tenían una percepción del espacio bien distinta a nosotros, ¿no? Porque ahora entonces me estás diciendo que hay 9 infiernos, pues si a mí nada más me enseñaban en la iglesia que había uno, pero ya estudio teosofía, ya no es infierno, ya es Avicii, ¿no? Pues nada más cambié el nombre, pero quizá mi concepto sigue siendo el mismo. No, para ellos no había solo solo un infierno y un cielo de ocio. ¿Sí? Entonces, ¿dónde habitaban estas energías primigenias? ¿Sí? Y continúa toda esta lectura. Xochiquetzal habitaba sobre todo los aires y sobre los 9 cielos, vivía en lugares muy deleitables y de muchos pasatiempos, acompañaba y guardaba de muchas gentes, siendo servida de otras mujeres como diosas, en grandes deleites y regalos de fuentes, ríos, florestas, de grandes recreaciones, sin que le faltase cosa alguna y que donde ella estaba era tan guardada y encerrada que hombres no la podían ver. Pues hablamos de una vocación femenina no fecundada. No hablamos de un cielo de ocio, porque acá podríamos confundirnos, ¿no? Y sigue, y que en su servicio había un gran número de enanos y corcovados, truanes y chocarreros, que le daban solaz con grandes músicas y bailes. Aquí es como describían, desde luego que estas son traducciones, o sea, manoseadas, por usar un término, españolizadas, ¿no? Y pasadas por el filtro todavía nuestro. Entonces, tenemos que empezar quizás a sustituir algunos términos por otros para ser más puntual en las descripciones y no antropomorfizar. Eso es algo que tiene mucho la mente occidental, porque acordémonos que todo nuestro sistema de creencias proviene básicamente de los griegos, ¿no? Entonces los griegos eran altamente narcisistas, ya lo hemos comentado muchas veces, porque tiene que quedar bien claro que no ocurre en otra cultura, en otra civilización. O sea, yo hablo, por ejemplo, pienso en los egipcios, pienso en los hindús, pienso en los mayas, pienso en los peruanos, pienso en los mayas, pienso en los mexicas, en los toltecas, en los zapotecas, y todos su plástica, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con figuras híbridas, animales, vegetales, humanas. ¿Sí? Por ahí leíamos una descripción, ahorita no estamos corriendo un poco porque una descripción de Coatlicue, ¿no? Es una deidad de forma femenina, en forma de mujer, ¿no? ¿Y dónde está la forma de mujer? Yo no veo dónde está la forma de mujer. Nada más en la periferia, ¿no? Como que el contorno quizá. Pero realmente vemos a Coatlicue, y es la última imagen con la que vamos a cerrar esta charla, y ahí no hay, ¿no? O sea, son dos así fauces encontradas de serpientes, con un faldellín de cabezas de serpientes, con cráneos, ¿no? Y entonces yo no veo ahí a una Venus, por ejemplo, que aunque sale de una concha, que me remite al mar, que son elementos marinos, pero es una mujer de pelo largo, preciosa, pelirroja, ¿no? De tez blanca, en donde muy difícilmente voy a alcanzar esos cánones estéticos, ¿no? O sea, no. Ya platicábamos acerca de estos mascarones en Bellas Artes que tienen rasgos europeos y entonces uno dice, pues es que no se parece para nada a un caballero como debió haber sido. Y entre comillas caballero porque la palabra ya viene de caballo y aquí no había caballos, ¿no? ¿Esto para qué? Para dar a entender que nuestras elucubraciones son aproximaciones. Estudiar una cultura tiene que provenir de estudiar la lengua y de vivir en una zona en donde nuestro
propio alimento nos demuestre la viveza de esa cultura, de esa civilización. Por eso es más fácil que lo aprendamos aquí, que podamos hacer transformaciones adecuadas estudiando teosofía, a que de repente me encuentro con muchos más tropiezos si estudio así directamente las lenguas de Oriente, ¿no? Que si yo empiezo a estudiar sánscrito, me voy a dar cuenta que va a ser solamente algo intelectual, porque la alimentación también tiene que ver con la cultura, ¿no? Bueno, y finalmente dicen que ella fue mujer de Tlaloc, dios de las aguas, y que se la hurtó Tezcatlipoca. La llevó a los 9 cielos y la convirtió en diosa del bien querer. Y así tenemos esta jerarquización de estas fuerzas. En esta imagen ya vemos más cercano como este pequeñito árbol genealógico de la relación que hay entre fuerzas, advocaciones masculinas y femeninas, y cómo van generando nuevas advocaciones a partir de la relación que hay entre ellas, ¿no? Hablar de Tezcatlipocas, que en muchas civilizaciones existen estos 4 generadores, estos 4 hermanos que incluso, por ejemplo, en los mitos egipcios cometen incesto, ¿no? Es hablar de estos 4 Tezcatlipocas, de las advocaciones masculinas y las femeninas que van a generar nuevas advocaciones, ¿no? Xochipilli y sus advocaciones hermanas son la representación juvenil de la deidad solar Tonacatecutli. Aquí tenemos, tan solo hemos visto que en pequeños párrafos hay demasiada información, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros traducir la palabra Tonacatecutli? ¿Sí? El Señor de nuestra carne. Y nuevamente, ¿no? El quinto sol, el que genera nuestra carne. Cuando nosotros tengamos oportunidad de leer mitos que tienen que ver con cómo se creó este quinto sol, vamos a comprender un poco más acerca de estos principios en la constitución septenaria hindú, bueno, o sánscrita, ¿sí? O de Aryavarta, donde menciona que como tal nosotros no podemos poseer en esta quinta raza, no podemos poseer a manas tal como es. ¿Sí? En estos mitos, Nahuatlaco nos habla de varias vocaciones que quisieron sacrificarse para dar lugar a la quinta raza, y no todos fueron aptos para hacerlo. ¿Sí? Entonces se habla de una deidad, una vocación bubosa, que lo describen como, eso significa que era imperfecto, que tenía bubas en el cuerpo como si fueran eczemas o granos, y que finalmente fue quien generó a esta quinta raza, ¿no? Pues no somos todavía seres acabados, ¿no? Ya sabemos que estamos en constante aprendizaje todavía como subraza, porque pues Manas ni siquiera puede entrar en contacto con nosotros tal cual, ¿no? Bueno, pues a eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos de estas advocaciones que tienen que ver con el Señor que nos da carne, eso sería una mejor aproximación al término Tonacatecutli. Así pues, Xochipilli es una advocación primigenia, cuya parte complementaria y sucesiva es Xochiquetzal, diosa de la tierra que produce la vegetación y los alimentos, no en su carácter meramente físico, sino de sustento del universo y cosmos a la vez, ¿sí? No solamente físicos. Y entonces tenemos hasta abajo de esta pareja, tenemos abajo a Sinteot, o Centeot, como también se le traduce, lo traducen como joven dios del maíz. Pero no solo porque el maíz que comemos, ¿no? No solo que es porque es nuestro alimento, sino por las grandes transformaciones que tiene que hacer este grano en la naturaleza para poder perpetuar el alimento en los hombres, ¿no? Ese es el problema con este asunto de hacer transgénico el maíz, ¿sí? Por eso hay grupos que se oponen a hacer transgénico este grano, porque entonces se supone que de origen cultural, en la cosmovisión y hasta en la cuestión alimentaria, porque pues ya están, si hacemos esto de hacerlo transgénico, pues entran en función pesticidas, abonos químicos que aceleran el proceso de producción, ¿no? Se ve como un producto. Pues vemos que ellos mantenían un equilibrio en lo que sembraban, cosechaban, cultivaban, comían,
lo secaban, o sea, todo ocupaban, en el caso del maíz, ocupaban todo, ¿sí? Era guardado un maíz viejo para la siguiente siembra, ¿sí? Y era utilizado, obviamente, en este sistema de la milpa, que sabemos que las milpas no solo son los elotes, sino todo lo que se cultiva en medio, que ocasiona un equilibrio en el ecosistema, que haya insectos, ¿no? O sea, en la milpa hay quelites, hay aloches, hay frijol, o sea, va creciendo mucho en su conjunto, ¿sí? Una vez que ellos cosechaban el maíz, dependiendo que el maíz, si era tierno, si era ya más recio, lo ocupaban para comer del diario, para hacer la tortilla, las hojas para hacer los tamales, para lavar los trastes, ¿no? Ahora pues ya usamos plásticos y plásticos y plásticos para todo, ¿no? Pues rompemos el equilibrio. Si ellos, a veces hay personas que dicen, pero es que estaban muy atrasados, ¿no? O sea, como no tenían carros. Y sí, se oye un poco ridículo ese tipo de reflexiones porque uno dice, pues es justo lo que estamos haciendo ahora, lo que nos está haciendo colapsar como civilización, ¿no? Que tenemos carros, ¿no? Como sociedad, porque bueno, ya quedamos que no somos una civilización como tal. Bueno, entonces vemos que Xochiquetzal provenía de Tamuanchán, ahorita vamos a hablar poquitito de Tamuanchán, de la región en donde el sol se acuesta. Esa traducción, desde luego que nos va a hacer reflexionar. Ya hemos estado hablando de este sol, que para ellos era una vocación naciente, y entonces ahí era Huitzilopochtli, pero cuando era a las 12 del día era Quetzalcóatl, cuando se oculta Xipetotec, ¿no? Y entonces Tamuanchán nos habla otra vez de la región donde el sol se acuesta, y si tratamos de ensamblar todas las piezas de este rompecabezas, nos vamos a dar cuenta que el ombligo, porque todo en la naturaleza tiene un ombligo, ese ombligo conductor es el sol. El sol es el ombligo en el sistema solar. Y así como existe nuestro sistema solar, y hay muchos más sistemas solares que constituyen una galaxia, así cada galaxia tiene su sol, que es su ombligo, que hace que esto no colapse, ¿no? Que la Tierra no se vaya contra Marte o contra otro planeta, porque todo está perfectamente pues equilibradas las fuerzas, ¿no? Entonces nuevamente nos está hablando del sol. Tamuanchán, la región donde el sol se acuesta. Residía en el cielo superior, patrona de los pintores, entalladores, tejedores de plumas, etc. ¿Qué pensamos cuando escuchamos pintores? ¿No? Porque con la hora se pintan tantas cosas que en realidad ya no sabemos si es arte o no. Apenas que fue día del arte, ¿no? No hay un lenguaje, una misión. Ahora los antropólogos sostienen que para que realmente ese arte debe ser visto desde la reconstrucción del tejido social. Si eso significa que si no pensamos en sociedad, en comunidad, cuando producimos algo que llamamos arte, entonces no lo es. Pero nadie quiere ser tan alevoso de decir, eso no es arte, esto sí es arte, porque partimos de que antropológicamente somos seres inacabados, que estamos en constante aprendizaje, ¿no? Para ellos no existe esto. O sea, para ellos exigían de más. Los nahuatlacas siempre era de que tú traes internamente todas las potencialidades para ser un guerrero, ¿no? O para ser una buena mujer, que críe hijos, que sostenga, que mantenga, que agradezca al universo, que lleve los ritos, o sea, se sobreexigían. Eran de civilizaciones, así como otras tantas de las que hemos estudiado, leído, conocido. Era la representación de la belleza, la advocación del amor, representaba las flores y la vegetación. Ya hablamos que flores en el sentido del movimiento perpetuo, ¿sí? Donde hay un centro alrededor del cual ocurre la danza de los pétalos, ¿no? Pues tenemos que buscar descubrir estas nuevas interpretaciones de lo que estudiamos, ¿no? Eso es lo que diferencia la mente de un estudiante de teosofía que la mente de un estudioso de las culturas originarias, pero hasta ahí. Hace unos años hubo aquí en Puebla un taller, un diplomado acerca de arte y escritura maya.
Y yo he tenido la oportunidad de ver muy pocos epigrafistas que hablan de corrido el maya de las estelas, porque sabemos que no se pueden leer, así como se leen las estelas o los códices mayas, no se pueden leer así los códices mexicas, ¿no? O nahuatlacos, pues. ¿Por qué? Porque no existe como tal un silabario, cosa que sí existe en el caso de los códices mayas, porque después de la quema de todo este arte, pues se dieron a la tarea de realizar un silabario para ver qué es lo que se había quemado, ¿no? Ya la corona española en su momento dice, ¿por qué quemaste todo lo que me platicas que existía? Hagan un inventario y en medio de esa búsqueda y de ese inventario para satisfacer a la corona española, que estaba entremezclada con otras influencias, no solo era española, porque sabemos que, bueno, todos estos Felipes no eran precisamente españoles, pero que además correspondían a órdenes secretas, como puede ser la orden del Bellocinio de Oro, que no pasaba de un determinado número de miembros. Ellos sabían lo que se estaba quemando aquí. Se dieron cuenta que aquí no era como un pueblo común, un pueblo cualquiera, y entonces mandan a hacer no solamente un inventario de lo que se había quemado, sino incluso un silabario, ¿no? O sea, dentro de todo esto, Fray Diego de Landa dice, hagamos un silabario para ver ahora qué decía eso que se quemó. Pero, oh sorpresa, se dan cuenta que el maya de las estelas, porque hay muchos mayas que se hablan, hasta la fecha creo que sobreviven, no sé, como 13 por ahí, descubren que este maya de las estelas se lee y se escribe de izquierda a derecha, de abajo para arriba y de atrás para adelante, al mismo tiempo, ¿no? Pues no era nada fácil hacer un silabario de esto. Finalmente, pues como había todavía personas que podían ayudar a realizarlo, lo hacen. Y ese silabario hasta nuestros días es el elemento gracias al cual se pueden leer las estelas. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque eso ha tirado muchos malos entendidos de los pueblos originarios. Entonces, en estas lecturas, a mí se me hace muy difícil que haya personas que puedan leerlo, que son epigrafistas, especialistas, doctorados, pero que todo lo ven como algo fuera de, como no real, ¿sí? Es como si yo estudiara arquitectura y pensara que una casa nunca puede ser construida porque es una ciencia ficción que exista una casa. Mejor vivamos en cuevas porque pues ya existen los cerros, cavamos mientras no nos pasemos de cavar de más para que no se nos caiga encima. Pero construir una casa no, eso es ciencia ficción. Es increíble ver que existen estos epigrafistas que puedan leer en las estelas la clasificación septenaria, que para nosotros es septenaria, pero que para los mayas había elementos o rupas que se podían todavía desdoblar entre 7 y 14 veces más. Por ejemplo, si tenemos una clasificación septenaria y donde quedaría la mayavirrupa, la camarrupa y todas estas rupas que sí comprendemos que existen, pero no tenemos bien ubicado dónde. Para ellos era parte de su sistema de cosmovisión. Pero que un epigrafista, después de que lo está leyendo directamente de la estela, quizás en una cámara funeraria, lo vea como ciencia ficción, a mí me sorprendió, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que ya dejar de caer en estos vicios, ¿no? Es que ellos lo veían así, pero quién sabe si haya sido cierto, ¿no? Vivamos este caso tan, podemos verlo como una abstracción, una metáfora, Tamuanchán. Una vez que nosotros vemos la forma de ese lugar florido, podemos darnos cuenta que ahí hay una saptaparna, ¿no? Entonces vemos que no nada más nos habla de los ciclos humanos, o sea, no solo me están hablando de las razas, porque si vemos una saptaparna tenemos que pensar en estos ciclos, en estas cadenas planetarias, ¿no? En estos recorridos que hace la energía monádica a través de 7 rondas, que es la durabilidad de una cadena planetaria. Cuando hablamos entonces, después de hablar de esos ciclos gigantescos de rondas, hablamos de una raza o de subraza, decimos, sí, son cantidades enormes de tiempo los recorridos que hace esta energía en manifestación, ¿no?
y siempre estamos revolucionando la forma en que expresamos lo que vamos estudiando para no seguir confundiéndonos en los términos, como cuando decimos, es que mi mónada, ¿no? Una cosa así, no es mi mónada, yo soy junto con todo la mónada, ¿no? Entonces, este Tamuanchan, Chitamojua también, se traduce como el asiento del árbol florido. Este árbol de muchas ramas, ramas flores, ¿no? Que nos alude a la Saptaparna, representado por la casa de las flores, o sea, la casa del eterno movimiento, donde convergen estas fuerzas. De ahí entonces vienen estas fuerzas primigenias, masculina y femenina, ¿no? Los árboles y los pájaros libando, lugar de donde fueron expulsados los dioses después de que Xochiquetzal cortara la flor. Paraíso mítico, lugar de origen de los dioses, otra vez, ¿no? El término deidad, cuidado con este, creados por la pareja original Tonacatecutli y Tonacacíhuatl. Cuando vemos nosotros el prefijo to, alude a nuestro. Nanacat es carne, nana, madre, madre o lo que nos hace carne. Y ya sabemos, ¿no? Siwat, Kutli, alude a señor y señora. Entonces, el señor de nuestra carne, la señora de nuestra carne, o que hace nuestra carne. Se encontraba, según antiguas versiones, arriba de los 7 cielos. O sea, aquí otra vez la jerarquización de fuerzas, ¿no? En este paraíso en donde abundaban los ríos, las fuentes, los bosques y todo tipo de diversiones, había un gran árbol florido cuyas flores tenían la propiedad de convertir a quien las tocara en fiel enamorado y estaba prohibido cortarlas. Entonces nos habla de estas energías sutiles que están por materializarse, ¿no? Y que para ello necesitan a estas fuerzas de la naturaleza femeninas, masculinas, que se van haciendo poco a poco más materiales y densas, ¿sí? Pero que parten de ese asiento o casa del árbol florido. Entonces, si la Tierra tiene estas 7 rondas y antes fue otro planeta o otra cadena planetaria, ¿cómo veríamos si pudiéramos dibujar un esquema de las rutas en el espacio-tiempo de cada cadena planetaria, que es esta energía de la mónada corporificada en la Tierra ahorita? ¿Qué veríamos si hiciéramos un esquema de esos recorridos del tiempo y el espacio? Una saptaparna. La respuesta no es tan complicada, ¿no? Entonces volvemos a caer en este asunto de que el método del Lanú, del Chela, del adepto con el maestro era escuchar, 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 aprender, dibujar un glifo, un esquema, un símbolo, presentárselo al maestro, y si el maestro lo aceptaba, entonces formaba parte de la sabiduría acumulada de todas las edades, ¿no? Nosotros cuando estudiamos teosofía no estudiamos especulaciones, hipótesis, teorías, viejos paradigmas, estudiamos la sabiduría acumulada de todas las edades. Entonces las lenguas antiguas que nos dice o que nos sugiere Blavatsky tanto estudiar provienen de lo más desarrollado que se generó en las razas anteriores. Y entonces uno aquí es donde se asoma, ¿no? Entonces por eso tengo que saber de las lenguas antiguas. Ella dice, bueno, principalmente de Oriente, principalmente, y diseña cómo hacerlo, una ruta, ¿no? Sí, porque ahí están las respuestas. Entonces, si viéramos esas trayectorias que hace una cadena planetaria por 7 rondas, y quién sabe por cuántas rondas de 7 cadenas, ay, ahí fue donde la mente se rompe, ¿no? Entonces, mi hilo de la historia no es como que de los egipcios para acá, no. Y llegamos a esta advocación intermedia, ¿no? Vamos suavecito de la advocación tierna generadora, que ya hablamos más la semana pasada, y que no quisimos hacer como que tan de rapón el cambio, porque meternos en cuestiones de la advocación que desintegra a veces da un poquito de temor, porque es hablar de lo que yo creo que casi no se estudia. O sea, sí he visto que hay estudios
con relación a los estados post-mortem, pero hay recelo, hay temor, ¿no? Lo único seguro que tenemos al nacer es la muerte. Y curiosamente, en el centro de estudios aquí nos pasamos mucho tiempo leyendo sobre estados post-mortem. Y eso no significa que lo comprendiéramos, que es otra cuestión, ¿no? Y curiosamente, lo que ya habíamos formado como una logia, que éramos 7 miembros, pues 2 hermanos fallecieron, ¿no? Afortunadamente iban equipados con lo que tenían que saber de los estados post-mortem, porque sí tenemos que estudiar sobre el tema. Lo más seguro que tenemos es la muerte. Y mientras menos temor le impregnemos a ese proceso, es mejor, ¿no? Ellos eran especialistas en estos asuntos de la muerte, porque se daban cuenta que lo único que había aquí en el plano de la manifestación era la muerte, la desintegración, la disgregación, las flores se marchitaban, las plumas se deshacían, ¿no? O sea, lo vemos claramente en la poesía de estos hombres, que por más guerreros que eran los varones, pues todos íbamos a morir, ¿no? Hay poemas de reflexión, ¿sí? De tomar conciencia de que este mundo es impermanente. Pero para que nosotros lleguemos a la desintegración total, entre comillas, de esto, tenemos que hablar de una advocación que es esta, Ishneshti, que se traduce como ceniza en los ojos o en la cara. Y lo describen como, es otro de los nombres o advocaciones de Xochiquetzal o Xochiquetzal, la diosa del amor, la flor preciosa, reina del paraíso. Por eso parece dedicada a la fertilidad y a la alegría, hablando de Xochiquetzal. Sin embargo, aunque tiene esos atavíos, vemos en el tocado que tiene las plumas de Quetzal, vemos la flor de perfil haciendo penitencia, dice, sin embargo, haciendo penitencia. En esta advocación de Xnextli, Xochiquetzal está haciendo penitencia. Tal vez poniéndose ceniza en los ojos, con lo que llora y propicia la lluvia. Entonces, si nosotros vemos este pictograma, desde luego que es una advocación jerarquizada porque está sobre un trono. Está arrodillada haciendo penitencia. El pie derecho sobre el pie izquierdo, ¿no? O sea, empezamos a ver una serie de elementos. La mano derecha tiene un pocillo, un traste, una vasija con algo ahí café que le traducen como excremento. Algunos dicen es ceniza, pero la coloca además en los ojos, principalmente en el ojo izquierdo, y entonces vemos que en ese ojo ella tiene un lagrimeo, ¿sí? Y está viendo hacia la izquierda hacia atrás. En la mano izquierda presenta una vasija con excremento humano, refiriendo a los pecados humanos o indicias del alma, lo que da a entender la penitencia que ella hace para limpiar a la humanidad. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de los estados post-mortem, hablamos de esta separación de los principios, de esta desagregación de los principios sutiles que tienen que despersonalizar nuevamente al ego reencarnante o este rayo de la mónada, ¿sí? Con manas, porque ese es el ego reencarnante, tienen que despersonalizarlo. ¿Qué significa esto? Quitarle todo lo que fue esa anterior personalidad, llevarla a otros planos sutiles que se encargan de esa disgregación. Ah, sí, pero entonces, ¿qué pasa con todo eso que se generó cuando fue una personalidad constituida, cuando fue septenario, cuando fue una entidad compuesta por otras entidades? ¿Qué pasa con nuestros malos pensamientos, con las malas palabras, con los recelos, los rencores? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué pasa con esas entidades? Así como en la naturaleza podemos tirar una cáscara, ¿no? Y vemos que esa cáscara es destruida, comida y defecada por otras criaturas, cochinillas, lombrices, tijerillas, hormigas, y todos hacen un festín de eso que se transforma, ¿sí? Que así como ha ocurrido ahí una muerte de un elemento, esa muerte representa la vida para otras criaturas, pero solo en lo físico. Y en lo que no es físico, ¿qué sucede? Había estas entidades que se dedicaban a esa disgregación, ¿no? Entonces estos planos
que para nosotros es bien delicado estudiarlo, ellos lo tenían muy claro, ¿no? Hay locas derivados del plano astral que todavía no acabamos de ubicar, ¿sí? Que son concatenaciones de otros planos, como ocurre el plano Kama loca, que no lo acabamos todavía a veces de estudiar muy bien, porque se trata de energías emocionales. Kama se traduce como emoción, pero realmente es más bien un apego. Algunos traducen como amor, pero un amor muy humanizado, ¿no? Como apego, en pocas palabras. Pero también hay entidades astrales allí. Entonces habla de dos planos, ¿sí? Este matiz que hay. No acaba un plano y comienza el otro de manera tajante, ¿no? Hay matices. Estas fuerzas que están todo el tiempo entremezcladas unas con otras y que dan origen y alimento a las entidades que nos conforman cuando estamos en vida y que nos desconforman o nos desintegran cuando entramos en un proceso de bardo, es decir, en la muerte, ¿no? Este Hiyot del que hablábamos, que es ellos descubrieron que lo último, antes del abandono total del cuerpo físico, lo que ocurriera la exudación, o sea, el último aliento de este difunto. Y ellos sostenían que este último aliento era fétido, ¿no? Porque provenía del órgano que toda la vida guarda esa visceralidad, que es el hígado, entre hígado y vesícula, ¿no? Entonces, hay por ahí unas tesis creo que es de Alfredo López Austin, acerca de los estados post-mortem. Él no lo maneja como estados después de la muerte, que están muy interesantes. Por ahí debe de andar incluso se publicó una revista de las de arqueología con este tema, ¿no? Y es bien interesante porque entonces yo digo, aquí tenemos que, como piezas de rompecabezas, ¿no? La arquitectura, la cerámica, la filosofía, todo, ¿no? Entonces remontamos otra vez a este señor, al desollado, y decimos, ya, entre Tlantecutli y Xipetotec, ¿no? La importancia que es el señor desollado, que habla de los estados después de la muerte, que tienen que ver con hígado, vesícula, y todo esto tiene que hacer cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos estos pueblos que florecieron aquí, ¿sí? Fuera totalmente de la superstición. Ya hemos dicho que la superstición es una verdad deformada, ¿no? Entonces, hacer de lado todo eso para reinterpretar lo que estudiamos, ¿no? Bueno, continuamos entonces con esta vocación. Y aquí es la parte en la que a mí más pues me hizo reflexionar, ¿no? Debemos ciertamente deplorar la ceguedad de estas personas y el ingenio de Satanás. Son fragmentos que se le colocaban por encima a los códices, ¿no? Ya saben esto de la interpolación, de la sustitución, todo, no solamente la Biblia fue interpolada, expurgada y todo lo que termina, también los códices, ¿no? Los que tengan fascinación por estos temas, en la página de la FAMSI, que se ha dedicado a digitalizar, incluso pueden uno comprar facsímiles de los códices y llegan así al domicilio en una caja padrísima. Son un poco caros, pero vale la pena porque son facsímiles de estudio, ¿no? Cuando no se pueden adquirir, pues se puede entrar, la página los puede descargar uno en PDF y se puede observar ahí todavía las pintas con pluma, con plumilla, de este tipo de comentarios, ¿no? De que si los naturales de aquí eran satánicos, etcétera. Pero vemos una interpretación que ellos tenían de esta vocación que me pareció muy interesante, curiosa, ¿no? Debemos ciertamente deplorar la ceguedad de estas personas y el ingenio de Satanás, quien de esta manera ha preservado en la falsificación de las santas escrituras. ¿Y dónde incurre la falsificación, no? Dice, desde que él comunicó a estas pobres personas el conocimiento de la tentación de nuestra madre Eva y de la inconstancia de nuestro padre Adán, bajo la ficción de esta mujer, quien se vuelve en contra de su marido, como Dios lo declaró a nuestra madre Eva, et ad virum conversio ejus. Y ella se volverá en contra de su marido. Eso significa en estas palabras en latín. A quienes ellos llaman Ishnechtli,
quien es la misma Eva, quien está siempre llorando con sus ojos oscurecidos, con cenizas, con una rosa en su mano, emblema de su pesar, como consecuencia de haber cortado la manzana. Entonces, en medio de sus conciliaciones para poder pues, evangelizarnos, era como que un pensamiento mezclado entre la descalificación y la aprobación, ¿no? O sea, entonces, sí son satánicos, pero han cambiado a Eva o entienden a Eva como a Vishneshti, ¿no? Haciendo siempre penitencia. Bueno, ya nosotros solamente podemos estudiar ambas expresiones, ¿no?, humanas y hacer un criterio propio de estas pintas que vemos. Eso es interesante, ¿no? Porque todavía, yo hablaba de esta desacreditación y la verdad es que pareciera que todavía en nuestros días existe esa desacreditación simplemente porque alguien sea partidario o no de estas expresiones, ¿no?, que pueden ser vistas para iniciar como expresiones de arte. Para muchos dicen, no, nada previo al, al siglo XVII es arte, ¿no? Y esta parte sí está interesante también. Si por consiguiente ellos dicen que ella no puede contemplar el cielo, por lo que por el recuerdo de la felicidad que por esa razón ella perdió. Ellos celebran un ayuno cada 8 años a causa de este evento calamitoso. El ayuno era de pan y agua. El ayuno durante los 8 signos anteriores a la entrada de la rosa, y cuando ese signo llegaba, ellos se preparaban para la celebración de la fiesta. Ellos afirman que se dedicó cada serie de 5 días comprendidos en este calendario a esta caída, porque en tal día Eva pecó. Por consiguiente, se les ordenaba bañarse esa noche para evitar enfermedades. Entonces vemos que hicieron una conciliación bien extraña, porque esta advocación ellos la veían en la naturaleza mucho antes de la aproximación esta de Eva, que ya sabemos que no tiene que ver precisamente como lo estudian en el catecismo los pequeños, ¿no? Entonces, sí, había estos días de penitencia y había estos días de ayuno, pero sabemos muy bien que los pueblos que florecieron aquí, en este continente, todo el tiempo estaban realizando los quehaceres que tenían que ver básicamente con el agradecimiento de tener vida, ¿no? Y de ahí, bueno, pues sabíamos que el hecho de nacer hombres o mujeres no era suficiente, teníamos que construirnos como hombres y mujeres desde bien pequeñitos, ¿no? La manera en que ellos educaban a los niños, pues era sorprendente. Ahora cualquiera hubiera dicho que eso era maltrato infantil, una neurosis colectiva, bueno, todo. Pero la realidad es que, pues eran, híjole, pues civilizaciones con mucho honor, ¿no? Que al leer alguna ocasión acerca de un gobernante que había errado en la forma de gobernar y su penitencia o su castigo fue la muerte, no solo para él, sino para su padre, porque su padre era quien lo había educado, a mí me sacudió, ¿no? O sea, ¿cómo? Eso da terror ser padre. O sea, como que ya lo piensas 2 veces, ¿no? Porque dices, entonces yo soy tan responsable como mi hijo, ¿no?, de lo que él haga. Y sí, y seguro que eso, si esta sociedad estuviera todavía conducida bajo esas cuestiones de honor, seguro que seríamos muy diferentes, ¿no? Pues una vez que hemos hablado de esta advocación de Ishneshti, de la que hace penitencia, de la que se coloca la ceniza en los ojos y carga con esta inmundicia de la humanidad, que es, digamos, como la intermediaria antes de pasar a la de, ver, ok, si tú no aprendiste, entonces con esta advocación intermedia viene la que sigue, ¿no? Y es esta fuerza que desestructura, que desintegra. Una vez que se nos ha dado, que se nos dio vida, alimento, que se nos proporcionó, ¿no?, viene la vuelta de regreso. Ahora tengo que corresponder con todo eso que me fue entregado. Y esa vocación justiciera, ¿sí?, es Ispapalo.
¿sí? Es una diosa que aparece en posición descendente con los elementos característicos, dice aquí, como la cara descarnada. O sea, imaginemos nada más esto, que no es como tal una mujer. Esto no es una mujer desde el momento en que la estamos viendo de cabeza allí, ¿sí? Con un cráneo en el centro. O sea, decimos, ¿y dónde está la mujer? Ahí tiene que ver con la desarticulación de las entidades. Cuando vemos cráneos, siempre tienen que ver. Muchos resumen, ¿esto tiene que ver con la muerte? Pues sí, pero ¿y qué es la muerte? ¿Se puede morir estando vivo? Sí, se puede morir estando vivo. Morimos todos los días, todas las noches que vamos a dormir estamos muriendo, ¿no? Sin que eso implique que tengamos un temor a la muerte. Entonces ella era representada así, en posición descendente, con los elementos característicos, decíamos, como cara descarnada, garras en las extremidades, alas, dice, las alas se muestran onduladas por detrás de los codos, sí, porque sigue siendo esta misma advocación femenina que generó, que dio, que se representaba también como una mariposa, que significa y que alude al movimiento. Entonces hablamos del movimiento perpetuo como una de las grandes premisas teosóficas cuando estudiamos la doctrina secreta, ¿no? Las alas se muestran onduladas por detrás de los codos y en ellas se aprecian navajas intercaladas. Dentro de estas alas vemos esos elementos, vemos también piedras de obsidiana en forma de hojas que circundan esas alas. Lleva la mano o en la mano un corazón. Las líneas onduladas son el movimiento. Entonces vemos justo lo que toca el suelo en el inferior de la imagen, ahí vemos las garras y además tiene unos pequeños círculos aludiendo a Venus. Esto es tremendamente interesante porque ya vimos que hablar de Venus y hablar de las trayectorias planetarias del satélite que todavía la Tierra trae a cuestas, que es la Luna, ¿no? Que fue una cadena planetaria anterior a esta. ¿Qué tipo de energía sigue emanando hacia la Tierra esa luna? ¿No? Entonces, la mano cortada y sangrante como símbolo o signo de sacrificio. Estas 4 extremidades que nosotros vemos aquí no son más que nuevamente esos 4 rumbos y en el centro el quintunce, ¿no? La quinta raza. Esas 4 razas que fenecieron por X causa, ¿sí? Y que evidentemente nuestra quinta raza no va a ser la excepción y que fenezca, la pregunta es ¿cómo? ¿Fenecerá? ¿No? ¿Sí? Estas figuras nos aluden a esa quinta raza, todas. Sabemos que quinta raza tiene que ver con quinto principio, las manos tienen 5 dedos, son las extremidades, 4 extremidades más la cabeza, o sea, cada raza se va desarrollando de acuerdo a los principios que se van asentando más propiamente o activando en estas formas, ¿no? En todas las formas. Entonces sabemos que otras criaturas de la naturaleza corresponden con otra temporalidad, ¿no? Entonces los principios se van desarrollando, en este caso manas, de acuerdo a la ronda en la que vamos, a la raza y a la subraza. Entonces esta ya tendría que ver, esta advocación ya tiene que ver con esa disgregación, con ese desintegrar en la naturaleza. Muchos, últimamente ha habido como un boom por hablar acerca de la sombra, ¿no? Y a veces caímos en la ilusión de que la personalidad es el centro de todo. Como si yo pudiera decidir ver mi sombra, no verla, como si pudiera decidir cuándo voy a morir, cuándo nací, pero la realidad es que la personalidad muchas veces está totalmente ajena a todo este conjunto de fuerzas que finalmente llevan la batuta en lo que nosotros conocemos como vida. Entonces decimos que cuando morimos, la advocación bajo la cual hayamos nacido es quien envuelve o toma al difunto para que después, una vez que ya está muerto,
siga sirviéndole en esas esferas, en esos planos, ¿no? Lo cual hace reflexionar porque entonces, ¿cuál es el papel de la personalidad? Donde toda mi atención está puesta. Entonces, esto que tiene que ver con la sombra, con esas fuerzas que desestructuran a la personalidad, porque ese es el quehacer de la sombra, son fuerzas que vienen de estas advocaciones, ya en lo muy degradado, en lo muy en particular. Y ya por último, pues cómo llegamos de todos estos desdoblamientos y de estas energías sutiles a hacerlas más físicas y más materiales a esto, ¿no? Entonces, yo no veo en ningún lado un bíceps bien formado, porque no lo hay, ¿no? Estas advocaciones eran un reflejo de la cosmovisión en donde el hombre no era el centro, era una cosmovisión no antropocentrista, a diferencia entonces de la que ahora nosotros podemos entrar a un templo católico y ver ahí Dios Padre, Dios Hijo, ¿no? Ya cuando más el Espíritu Santo sí es una paloma. Pero ¿qué entonces nosotros pensamos cuando vemos una advocación como esta? Pues sí da temor, ¿no? Cuando hablamos de una fuerza que va a recuperar todo aquello que le dio a una personalidad durante la vida, va a recuperar todo eso que invirtió, ¿sí? Tiene que ser con este aspecto. ¿Dónde está todo aquello que se te fue entregado? Hay unas frases de Blavatsky que a mí me llamaron la atención porque ella menciona que muchos esperan de aquel a quien más se le ha entregado. Y entonces la pregunta que me surgió ahí fue, pero entonces me lo entregaron o yo lo agarré porque creo que lo merezco. Todavía más allá, ¿no? No me lo entregaron, creo que yo lo agarré. Todo en esta vida tiene un precio, ¿no? Y tiene que ser una ley compensatoria en la naturaleza, recuperar aquello, ¿no? Ahora, si tratamos de entender lo que significa este gran monolito, pues hay muchos elementos, ¿no? Las dos serpientes enfrentadas, ya Rafa nos ha platicado mucho acerca de los dos hemisferios cerebrales, que también tienen que ver con Coat, no solo se le traduce como serpiente, entonces la activación de estas dos áreas cerebrales, muchos creen que solamente se activan por mantras, por chakras, por practicar con los chakras, por pararse de cabeza y cosas de ese tipo. O sea, tiene que ser algo más cotidiano. No tiene que ser solamente en algunas fechas o si yo hago ciertas cosas. O sea, todo el tiempo, porque recordemos que esas son premisas filosóficas, todo el tiempo la evolución, la forma y la conciencia se están activando en las formas, ¿no? Esto ocurre de continuo porque sí son leyes de la naturaleza. Ocurren porque sí. Y ya vemos esta, como la explican, mujer, que no veo, no, yo no veo, más que los pechos por debajo de este collar, hecho de manos, de partes de restos de cuerpos, y nuevamente vemos en el símbolo del centro al quincunce, ¿no? Está hecho por dos manitas arriba, las dos cabezas de las serpientes que cuelgan, y en el centro el cráneo. Bueno, pues la verdad es que estos temas dan para mucho, se pueden ir compaginando con el estudio y desde luego que si nosotros nos adentramos a leer acerca de los mitos, que hay buenas traducciones y hay buenos libros de Miguel Portilla, por ejemplo, ¿no? Y otros muchos más, nos adentramos y podemos darnos cuenta que podemos comprender un poco más a partir de que estudiamos todas estas culturas que florecieron en el territorio que nosotros habitamos. Siempre vamos a ver elementos de la naturaleza y animales que tienen que ver con nuestro territorio, ¿sí? Nunca vamos a encontrar en un códice un elefante, por ejemplo. Eso lo vemos en Oriente, en la plástica del Oriente, en los templos, ¿no? Pero aquí
siempre se van a tomar los elementos de la suma. Pues yo espero que esto haya pues servido para poder aumentar un poquito la curiosidad de estudiar estos temas y tener un poco más claro, ¿no? De dónde venimos, porque por allá había una duda de que si nosotros, de que si esto es, estas culturas tienen que ver con los atlantes, ¿no? Estos esquemas que aparecen en la revista 3 ayudan mucho a aclarar el punto. Ojalá y tengan acceso a ella, y si no, bueno, pues ya trataremos de digitalizar por lo menos ese artículo para que quede un poco más claro esto de la cronología de las razas y subrazas. Pues sería todo por mi parte, Leo, María Elena, muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, Tere. Pues nuevamente creo que nos quedamos con, con un gran conocimiento, pero entendemos desde mi punto de vista y desde lo personal que prácticamente somos, desde mi caso, neófitos en la materia de nuestras raíces, de nuestros ancestros y que pues que teníamos que estudiar más. Y bueno, estás invitada a que ojalá pudiéramos hacer más pláticas con estos temas, pero o posiblemente pudiéramos hacer también un seminario, algo continuo para que pudiéramos profundizar más en estos temas, porque prácticamente todo está integrado, todo está vinculado, como lo sabemos los que estudiamos teosofía, pero en lo particular a mí cada vez me quedan más dudas. Entonces, muchísimas gracias, Tere, por tus aportaciones, y vamos a todo lo que dicen nuestros hermanos aquí en el chat. Bueno, Lidet, una muy interesante conferencia. Alma Vidya dice que ahí está lo que dice Tere. Excelente. Tú le contestaste, ¿no, Tere? Bueno, ¿algún comentario, alguna duda, agregar más sobre lo que Tere nos ha compartido hoy, hermanos? Con mucho gusto pueden participar preguntándole, agregando comentarios. Adelante. Sí, adelante, Salomón. Bueno. Sí, buenas tardes. Hola, Tere, gracias por la explicación. Pues ya sabemos que sabes mucho de esto. Igualmente, Rafa. Oye, Tere, dentro de lo que vivimos actualmente, ¿cómo podríamos, digamos, disfrutar de este conocimiento, pero vivido? No como conocimiento que una vez sucedió, pero que cómo podríamos o qué podríamos aprovechar a vivir en la actualidad, por lo menos en parte a este conocimiento. Fíjate que la pregunta es buena, es muy buena porque ponía el ejemplo de este epigrafista, ¿no? Que increíble que supiera esta clasificación septenaria, yo la iba comparando con la que nosotros estudiamos, con la clasificación de Oriente, y es la misma, pero él sí mencionó todas las rupas que, en el caso de los gobernantes, ellos tenían la posibilidad, debido a la formación y a los ritos que vivenciaban, que no eran más que sellos de compromiso. O sea, a veces nosotros tenemos una mala interpretación de los ritos, ¿no? Porque se nos ha mencionado que la sociedad teosófica se fundó con fines no ritualistas. Y yo estoy de acuerdo con esto, desde luego, porque se ha malinterpretado, o en algunas sociedades se malinterpretó el rito. El rito era visto como algo, empezó a ser visto como algo para conseguir algo. Y desde el momento en que nosotros estamos pensando solo en nosotros, es decir, para adquirir poderes, que es un ejemplo muy básico, que sabemos todos que por eso el primer intento de la sociedad teosófica de su fundación fracasó, porque no se pensaba en una sociedad para albergar
personas que quisieran obtener de manera personal un beneficio, sino se pensó para que ocurriera lo contrario, un conjunto de personas que aprendieran a trabajar sobre sus personalidades para lograr un fin común y colaborar con la causa. ¿Y cuál es la gran causa? Pues la hermana humanidad, ayudarnos unos a otros. Y para eso, pues desafortunadamente nuestra sociedad pues necesita hacer muchas cosas, ir a muchos seminarios, tomar muchas conferencias y mucho de todo, y a veces ni así, ¿no? Entonces, antiguamente los ritos eran vistos como la consumación de un compromiso, nada más, no había nada personal allí, porque el gobernante, su única misión que él sabía perfecto que tenía era llevar a buen puerto a su pueblo, ¿sí? Sabemos que esto tuvo un decaimiento, o sea, la Kali Yuga, que nosotros somos resultado y que somos sociedades que podemos sobrevivir en Kali Yuga, es sorprendente porque la Kali Yuga hace miles de años, por lo menos varios que ya empezó. Eso significa, pero estamos en los inicios, eso significa que entonces la cosa va a ponerse peor, sí, y sí, son tiempos duros, dice un maestro de náhuatl, son tiempos difíciles porque nosotros somos difíciles, aunque nosotros también tenemos ritos de compromiso, como puede ser una boda, un bautizo, una confirmación, una primera comunión, son ritos de compromiso. ¿Qué compromiso? ¿Con quién es el compromiso? Con uno mismo, ¿sí? Es mantener ese compromiso, ser fiel a la palabra, ser fiel con uno, para poder ser fiel, en este caso de la boda, con la pareja, o en el caso del bautismo, con la creencia donde yo, bajo la cual me he bautizado, y así, la confirmación y la primera comunión. Hablo de estos ritos porque son los que conocemos. Si nosotros vamos a una siembra mexica o una siembra del nombre, del nombre o una boda, nos vamos a dar cuenta que para que ocurra una boda mexica tenemos que haber guardado nuestros ombligos desde bebitos, nuestros papás los tuvieron que haber guardado. Y en el momento en que ocurre la boda, estos ombliguitos se siembran en la tierra y los dos amantes, porque es la palabra correcta, llevan amarrados en la cintura unas cintas que llevan el nombre de Ixcualmecat y que se amarran durante el rito de la danza uno al otro. Esto es sorprendente porque tú me hablas de lo que se puede aplicar, lo que se puede vivir. Eso se puede aplicar, eso se puede vivir en la comprensión de dos personas, en la honorabilidad y el respeto que se tienen una a la otra. Es lo básico, es la raíz. Muchos ahora están en desacuerdo con que la familia debe ser mamá, papá, hijos. Pues yo no sé si debe ser mamá, papá, 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 mamá, mamá, con hijos o sin hijos, pero la base sigue siendo el respeto de las personas que inician algo, ¿sí? Entonces, eso se aplica, eso no ha pasado de moda. Cuando nosotros leemos el Huehuetlatoli, que son estas hermosas palabras que se dicen durante toda la vida a una persona desde que llega, antes que llegue, cuando van a ser, cuando se entera la madre que está embarazada, se enteran la madre y el padre, y la forma y la manera tan respetuosa que le hablan a alguien que todavía no conocen, ay, ahí te das cuenta que hay una belleza que podemos seguir practicando, que deberíamos vivir. Algunos dicen, eso es vivir en valores. Pues sí, eso es lo que falta. Por eso son tiempos difíciles. Nos hemos vuelto muy difíciles. No soportamos ya nada. ¿Sí? Ya no podría, nosotros ya no somos hombres de penitencia. Esta penitencia que leíamos hace rato que realizaban ellos cada determinados meses, en donde hacían penitencia para esperar esas nuevas fuerzas de la naturaleza que venían a impulsar. Acabamos de pasar unas fechas propicias, porque tienen que ver con el biorritmo del planeta, que es la Semana Santa. Cada quien le puede llamar como quiera, pero son energías propicias para remontar. Se acaba un ciclo y empieza un ciclo nuevo. Entonces tenemos una mini Kali Yuga cada uno, ¿sí? Y aprovechar esas energías para que ocurra una muerte simbólica pequeña y que venga un renacer, una primavera interna que nos conduzca a realizar nuestro quehacer como hombres y mujeres más propiamente. Entonces, claro que hay mucho que se puede aplicar de la vida cotidiana, de la alimentación,
del cómo educamos, cómo nos dejamos educar, ¿no? Somos seres inacabados. Eso significa que todavía las personas maduras, adultas, mayores, todavía seguían educándose, sí, todavía. Nunca se termina uno de construir, nunca acaba uno de aprender, ¿no? Pues hay así como estos pequeños ejemplos con respecto de la vida cotidiana de los hijos, la familia, etcétera, hay mucho todavía que se puede aplicar, ¿no? Pero sí tenemos que hacer este intento de acercarnos, porque mientras más nosotros nos acerquemos, vamos a ir encontrando esas formas de vivir. León Portilla decía que en esos pueblos originarios nosotros tenemos la solución a muchos problemas actuales, pero desafortunadamente no todos están interesados, ¿no? Entonces, de que lo hay, sí, claro. Okay. Bueno, Leonor, adelante, por favor, con tu parte. Gracias, por Tere, gracias. Gracias. Bueno, es respecto a, como tú dices, buscar nuestras raíces del lugar donde nacimos, pues no solamente es buscar las raíces como tú dices, de papá, mamá, hijos y demás, sino buscar las raíces del conocimiento de uno mismo. Y uno, si nosotros ahorita pertenecemos a la sociedad teosófica, pues hasta cierto punto sería parte del tercer, bueno, vamos a decir, lo que nos obligamos pues a ir conociendo, que son los poderes ocultos de la naturaleza y por lo tanto los poderes ocultos en el hombre. O sea, el conocer la naturaleza fuera de nosotros, sería conocer nuestra propia naturaleza y sería el conocimiento de sí mismo. Ahí es donde tenemos, yo siento, que ligarnos con todo lo que nos han legado todos los antiguos, ¿sí? Y muchas veces ahorita desdeñan lo que dicen los antiguos, ¿no? Bueno, lo que generalmente ya a mi edad empiezo a decir como decía mi mamá o como decía mi papá, porque generalmente es cuando volvemos a esas raíces que tenemos, ¿no? Cuando ya también nos acercamos a lo que es natural en la vida, la muerte. Entonces es muy, muy, conocer esos ciclos de la naturaleza, como tú dices, primavera, verano, otoño y el invierno, ¿no? Que están en nosotros mismos. Entonces es algo que lo puedes conocer en todas las culturas, pero también si tú te pones a estudiarte a ti mismo, a la naturaleza que te rodea y demás, vas a llegar a ese conocimiento de sí mismo, que es a lo que siempre debemos llegar, porque pues como tú dices, todas estas razas que están dentro de nosotros, porque las hemos vivido y estamos siguiendo la vida misma, nos va a llevar a desarrollar todo lo que viene adelante. Pero hay que prepararse. Gracias. Ay, muchas gracias, Leo. Sí, es que es una situación muy bella, ¿no? Darnos cuenta que somos todo ese conjunto de energías en un cuerpo. A veces todavía hay personas que no sabemos contestar, quizás porque no encontramos las palabras cuando se nos pregunta quién eres, ¿no? Todavía tratamos de buscarlo afuera o preguntárselo a alguien más para que nos diga qué soy yo, ¿no? Cuando solamente observando la naturaleza yo puedo tomar conciencia de que soy un conjunto de fuerzas y que esas fuerzas, como tú nos compartes, ¿no? Van haciendo ciclos, están en función de las leyes de la naturaleza y de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces, en nosotros existen esos ciclos, ¿no? Existe ese sol nuevo, existe ese sol maduro
y ese sol viejo, ¿no? Ese señor desollado. Y no existe en la temporalidad de nuestra vida, o sea, existen de continuo esas fuerzas en nosotros. Entonces, muy bonita la forma en que nos compartes tu pensamiento. Muchas gracias, Leo. Gracias, Tere. Bueno, yo en lo personal que tengo una pregunta. En cuanto a este periodo de Kali Yuga, si nosotros cambiáramos, aunque sea un poquito en cuanto a nuestro interés, servicio hacia los demás, este periodo de Kali Yuga podría ser menos intenso. ¿Podríamos transformarlo? Mira, sí, yo creo que ellos hacían precisamente tanta penitencia para que ese Kali Yuga fuera menos fuerte, porque sabemos que es una cola del dragón que es necesario porque es un ciclo, ¿no? Y justo dura menos tiempo que la era anterior, dura como la mitad de la era anterior y la mitad la otra y así. O sea, la Kali Yuga es la más pequeña de todas, que tiene una duración grande, pero es la más pequeña de todos justo porque es oscura y porque son tiempos críticos, ¿no? Entonces yo creo que estos pueblos hacían este tipo de penitencias porque había penitencias tremendas. A mí me sigue sorprendiendo esto que platicábamos la semana pasada. Había cartas de relación de españoles ya viviendo aquí hacia la corona para que les dieran permiso de comer mejor. O sea, realmente las culturas que florecieron aquí eran muy ajustadas en todo, ¿no? En cómo se despertaban, cómo dormían, cuántas horas dormían, o descansaban solamente porque no usaban el término como tal dormir, sino el término reposo del cuerpo físico, ¿no? Y de cómo comían y de cuánto comían. O sea, un pequeño era educado, cuando era chiquitito comía media tortilla y llegaba a la adultez y lo más que podía comer era 2 tortillas, ¿no? Pues iba aumentando la cantidad de tortilla hasta que ya era grande, a llegar al máximo de 2. Entonces ellos no tenían una manera de vivir como la nuestra, que si tú andas en la calle y se te antoja una hamburguesa, te la comes quitado de la pena, ¿no? O sea, tenían un respeto por la naturaleza y la manera en que se alimentaban de carne, por ejemplo, del sacrificio de otra criatura, era cuando realizaban cierto tipo de ritos. ¿Sí? Entonces, eran muy estrictos en el diario vivir y yo creo que eso lo hacían precisamente para disminuir un poquito la fuerza de Kali Yuga. Pero claro que podemos... Era el equilibrio, ¿verdad? Sí, sí, pero ahora nosotros fomentar eso o quizás tratar de llevarlo a cabo, se puede porque todavía hay comunidades, tú puedes hacer comunidad en tu casa. O sea, si tú lo aprendes, lo puedes hacer en casa. Claro que sí, eso es rescatable en toda mujer y todo hombre, pero requiere demasiada disciplina, requiere mucho compromiso. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias. Te pregunto esto porque las próximas pláticas que tenemos se tratan precisamente de la parte del servicio. Tenemos, por ejemplo, el próximo sábado a Lucila, con la organización, la OTS, la Orden Teosófica del Servicio. Ajá, y posteriormente tenemos a Guillermo ya para celebrando el 8 de mayo en este horario, pero también tenemos otra plática del doctor Meneses, ahorita te digo cómo se llama, que habla del karma, del servicio para eliminar karma. Entonces, esta parte de cómo servir, de cómo del servicio, el vincularnos con otros para estar sirviendo, también es parte de lo que tú dices, ¿no? El proceso de, si no de desaparecer, pero sí de tratar de equilibrar una parte de eso. Claro, sí, sí, la raíz de generar karma proviene del deseo, pero del deseo personal. Y una forma de aminorarlo es trabajar para otros, ¿no? Blavatsky lo deja claro. Más vale que trabajes y que siembres y cultives el jardín del vecino que el propio, ¿no?
Ajá, se llama Sanar el Karma con Servicio, en la plática del doctor Hugo. Pero antes está la plática de Lucila, de nuestra hermana Lucila, que es la directora de la OTS en México, que nos va a hablar de este tema, que muchas veces nosotros pensamos que no estamos preparados para hacer la acción teosófica. Y pensamos que primero tenemos que estar bien nosotros para luego poder dar. Y creo que en el momento de dar es cuando nosotros también empezamos a sanar lo que queremos sanar. Entonces, esa era mi pregunta, ¿hasta dónde se podría un poco equilibrar esa parte, no? Aquí tengo una... A ver, María Elena. Adelante, Lucila. Claro, sí. Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahorita que se estaba hablando del Kali Yuga, en mi entender, es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo en el cual, como seres humanos, tenemos que enfrentar muchísimas más dificultades y todo es mucho más difícil de poder lograr, ¿sí? Claro que a nivel personal podemos ayudarnos, ¿sí? Y al ayudarnos y transformarnos nosotros mismos, pues estamos ayudando y transformando a los demás, a lo que nos rodea, ¿sí? Pero que el Kali Yuga es una etapa, es un ciclo muy oscuro, pues es un ciclo muy oscuro que cuesta mucho trabajo poder lograr muchas metas y por eso estamos viendo cómo se mueve el mundo en la actualidad, ¿sí? De una manera tan desastrosa, de una manera tan terrible, ¿sí? Y todo eso es, pues, consecuencia del Kali Yuga, que no ayuda a la humanidad para que tenga una mejoría espiritual, porque toda es una época de una oscuridad muy grande, ¿no? Ahora, el servicio, Marilena, no necesitas estar preparada. Lo único que necesitas es tener amor en tu corazón, ¿sí? La preparación podemos ser, todos somos seres imperfectos, todos tenemos problemas en nuestra vida, nadie somos perfectos, si fuéramos perfectos estaríamos iluminados, pero todos tenemos la posibilidad de ayudar hasta con una sonrisa, ¿sí? Claro. Porque muchas veces la gente está sufriendo y con una sonrisa tú le ayudas de una manera enorme, ¿sí? O sea que el servicio no es una cuestión de si estoy preparada o no estoy preparada, es el corazón el que tiene que estar preparado para ayudar a la humanidad. Así lo veo. Yo lo que comentaba es de que bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen que no están preparados, o sea, que hasta que estén preparados, hasta que hayan sanado sus cosas, pueden ayudar a otros. Entonces yo lo que digo que ayudando a otros nos vamos sanando a nosotros. Claro. Pues, es parte de la mecánica, de la técnica. Sí, adelante, Tere. Lo que se está hablando está muy relacionado desde la pregunta que hizo Salomón, ¿cómo podemos nosotros pues continuar con las costumbres? Y voy a ser breve. Por ejemplo, todos supongo que, por lo menos la mayoría, ha visto en su comunidad o en algunos lugares donde conoce que, un ejemplo, si hay un bautizo, todos se juntan, generalmente son en las localidades pequeñas, se juntan y ayudan para la fiesta, ayudan para preparar la comida, para hacer los arreglos de la ceremonia, etcétera, etcétera. Eso sucede en las comunidades pequeñas. Pero más en concreto quería poner el ejemplo de cuando fallece una persona. Cuando fallece una persona, de los que ya he conocido, mujeres más comúnmente, van a las casas de las personas y les ayudan a preparar que el tamalito, que los panes, que el café, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una costumbre que no necesita ser mexica, ni necesita ser ni china, ni nada. Es algo que sucede porque somos comunidad. Esto para no cerrarlo a que nada más los mexicas, no, es algo innato en una persona. Y obviamente cuando se le ofrece a alguien, pues se le corresponde con esa misma atención con la cual acudió a ayudar, a apoyar. Entonces, en ese sentido, pues
no hay demasiado que decir, ¿no? Leonor mencionaba algo muy interesante, ¿no? Es algo que está dentro de nosotros. Sí, es cierto. Es algo que es intrínseco. Solo tenemos que retomar eso. Y si no conozco a mi vecino, pues no me cuesta nada abrir la puerta y saludarlo y empezar a conocerlo. Y así con los demás, ¿no? Y si se ofrece algo, pues como, así que si puedo colaborar, pues adelante, ¿no? Eso hablando con el asunto de que si estoy preparado o no estoy preparado. Entonces, ahí lo podemos resumir, ¿no? Querer es poder en ese sentido, ¿no? A lo mejor no tenemos esas costumbres por nuestra cotidianidad, no siempre estamos trabajando, vamos para todos lados y el tiempo se nos reduce de una manera terrible. Pero a lo mejor, si reflexionamos y decimos, bueno, todo ese tiempo que le invierto a mi trabajo, pues voy a empezar a zafarme de ahí porque me lleva finalmente el apego, pues puedo otra vez reencontrarme con la naturalidad, ¿no? Con eso que comentaba Leonor, con eso de nosotros mismos, algo que es intrínseco. Y obviamente, pues, colaborar. Nada más quería comentar eso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay un comentario. Bueno, gracias a Logia Sirio, que es Guillermo, por compartir el Atma Vidya número 3. Y bueno, aquí hay otro comentario de Hugo Casillas, que dice, impresionante toda la información proporcionada. Creo que es en muy pocas ocasiones profundizamos dentro del conocimiento, permítanme, dentro del conocimiento de las culturas originarias de nuestro país. En lo personal me ha causado demasiado interés la figura de Ixtlech, ¿cómo? Ixtlech, ay, no lo sé pronunciar, perdón. Ixnexli, ajá. Muchísimas gracias, Tere. Gracias. Bueno, igual, luego contestaste lo de la rosa y dices que sí, la rosa representa el camino escarpado, pero con recompensa al final. El nacimiento se compensa con la muerte y la vida es eterna. Nos da saludos Guillermo Miranda desde Toluca, México. Muchas gracias, Tere, Ceci Hernández, Leticia Rosas, me gustó mucho lo que dijo Lucila, gracias. María Eugenia, muchas gracias, Tere. Lucila García, muchas gracias, Tere, por tu interesante charla, como siempre, muy ilustradora. Okay. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sí, adelante, Conchita. Adelante, adelante. Está parado tu micrófono. Ya. Buenas noches, hermanos. Pues nada más un comentario. No pensemos en grande en el servicio. El servicio está donde estamos nosotros. Por ejemplo, algo bien sencillo. Si llegamos a encontrar a un invidente que quiere pasar la calle, muchas veces está ahí sonando su silbato y nadie es capaz de decirle, ven, te ayudo. Entonces, vean cómo nos hemos deshumanizado, porque el servicio está aquí y ahora. Y para eso no nos tiene más que decir nuestro interno, fíjate, abre los ojos, ve qué puedes hacer, porque hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, siempre está la oportunidad de servir, siempre. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Identificarla y ejecutarla. ¿Cómo? Sin interés de decir, pues yo hago esto porque para que me vean que soy muy bonita o porque voy a ganar el cielo. No, sencillamente, no necesito pensar en nada de eso. Es un ser humano que necesita un animal que si yo puedo ayudar, etcétera. Una planta que si está tirada y la puedo sembrar,
buscarle una macetita, aunque sea una bolsa de plástico, pero salvamos la vida, ayudamos a la vida. Y ahí está el servicio. Entonces, el servicio no es en grande, es aquí y ahora. Y si empezamos con esos pequeños detalles, nuestro corazón, a través de nuestros ojos, identificará cada vez más las necesidades, o sea, lo que podemos hacer por alguien más, por la vida misma. ¿Sí? Gracias, hermanos. Gracias, Conchita, por tu participación. ¿Alguien más? Adriana, María Eugenia, hermana María Eugenia, Lidet, que quieran comentar. Guillermo. Lulú, aquí también está Lulú. Hola, buenas noches. Yo lo que creo, lo que siento y lo que aplico en mi vida es que en cualquier momento en donde estemos, siempre se presenta la oportunidad de servir, siempre y cuando la veamos y lo hagamos. Esto siempre sencillamente sale, brota de nosotros mismos y listo. Gracias. Aquí lo importante es que brote, ¿no? Pues sí, pero cuando ya te sensibilizas, cuando ya estás sensibilizada a esto, o sea, esto brota de una manera natural, ¿no? Y sabes qué es lo que tienes que hacer y es algo muy bello, ya nada más recalcar estas cosas que a lo mejor estaban olvidadas para algunos hermanos, pero para algunos siempre están inherentes y siempre son esas pequeñas cosas las que hacen la diferencia. Sí. Y en algunos artículos de algunas revistas teosóficas dicen, siempre se empieza por las pequeñas cosas, y las pequeñas cosas nos van llevando a otras mayores sin que nosotros las busquemos. Estas se dan o a veces nos buscan. Solamente está a la disposición de que nosotros queramos brindarnos. Ok, muchísimas gracias, hermana. Sí, adelante, Leti Rosas, por favor. Tenía levantado. Sí, Leti Rosas, había levantado la mano. Tiene que abrir el micrófono. Sí. No, perdón, nada más estaba aplaudiéndoles a mis compañeras que estaban hablando muy bien. Gracias, Leti. ¿Alguna intervención, Adriana? Buenas tardes a todos, hermanos. Gracias. Pues yo creo que el ayudar es muy importante, pero primero que nada empecemos por nosotros mismos, porque hacemos mucho porque nosotros cambiemos, porque nosotros tengamos conciencia y lo demás se va dando poco a poco. Entonces no nos vamos a desesperar, hay que trabajar primero en nosotros mismos. Es todo. Gracias. Okay. Pues si no tienen algún otro comentario, Tere, para ir cerrando el estudio, Lulú, aquí está Lulú Negrete, que no se escape con sus comentarios, Lulú, por favor, y vamos cerrando también Guillermo, me gustaría mucho invitar a Guillermo que haga un comentario. Está Miguelito también, Palacios, un gran conocedor también de nuestras culturas originarias, no sé si puedan participar. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Lulú. Pues, Buenas noches. Muy agradecida por toda esa labor. Tere, como siempre y como la primera vez, excelente. Nos dejas tanta tarea para reflexionar, para buscar ese conocimiento de esas culturas que las sentimos tan ajenas a nosotros, que es increíble. Entonces, con todo esto, pues sí recapacito en identificarme, en sentirlos propios dentro de mí. Muchas gracias, Tere, siempre tan elocuente. Y en relación a lo del servicio, pues yo soy más jocosa en ese sentido, porque digo, bueno, mira, pues si lo haces para que te vean que eres bien, bien buenita, pues esa es tu paga, pero hazlo. Y después ya se irá refinando el propósito
y te vas enamorando de las buenas cosas, como les digo. A mí me encantan las gracias, ¿tú crees? O sea, me encanta que digan gracias. Entonces, ¿qué hago? Pues cosas para que me den las gracias, ¿verdad? Porque me encantan. Esa es mi paga. Ok, está bien. No aspiro, además yo sé que implícito va el propósito del servicio con los seres, nuestros hermanos más pequeños, esos nunca te van a decir gracias. Sin embargo, bueno, pues es algo que haces hasta desinteresadamente, pero así poco a poco se va afinando. Hay que practicarlo, o sea, es bueno trabajar en ti, claro, y esa es una forma también de trabajar en ti, de fomentar la generosidad, la compasión por los menos afortunados, y trátese de los hermanos más pequeños, pues con mucho mayor razón, que no tienen voz, tú eres su voz, que no tienen planes, que no tienen malicia. Entonces, cuando ves a un ser tan vulnerable y poderle ayudar, es una satisfacción muy grande, muy linda. Así que pues, sí trabajemos en nosotros, pero también practiquemos. Llegar a la perfección está cañón, así como que primero esto y luego lo otro. Ya estoy aquí con mis alitas y ahora sí voy a ayudar. Eso es imposible para mí y para muchos que están como yo. Así que la invitación es practiquemos, aunque sea para lucirnos, no importa, pero hay que ayudar a los demás y hay que practicar esa compasión. Y así Gracias, como lo haces de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, es una simbiosis. Bueno, pues muchas gracias, felicidades, Tere, muy agradecida y gracias, María Elena. Gracias, Gusto en Lulú. verte. Buenas A ti. noches. Rafa también. Guillermo y Asirio, ¿cómo te llamamos? Guillermo. Pues hoy estoy como Logia Sirio, que no le cambié el nombre. Los saludo a todos. Adelante, Guillermo. Gracias Por por ahí estar. oía yo a Lulú comentar, justamente siempre se nos ha dicho que para que haya compasión, antes tiene que haber comprensión, y esa comprensión no es fácil de alcanzar. Por eso quiero agradecer encarecidamente a Tere Ayala por la brillante exposición que nos hizo hoy, sobre todo Miguelito, por ejemplo, es un experto también en nuestras culturas de los pueblos originales, en hacernos comprender esa cosmovisión tan bonita que llegaron a tener y que de la que somos tan cercanos y a la vez tan lejanos, porque pocos lo han llegado a comprender a cabalidad, y que es una cosmovisión de mucho respeto, sobre todo a la naturaleza. Y ahora que estamos viendo cómo dice que el ser humano es un ser que adora a un Dios que no ve y destruye a una naturaleza que sí ve, sin ver que en esa naturaleza que sí ve está el Dios que no ve. Finalmente, en las cosas pequeñas es donde está la divinidad, y comprendiendo eso es como se logra el verdadero avance. Y pues todos los que están haciendo un llamado como tú, como Miguel, ya que hagamos un esfuerzo despertando nuestra curiosidad para que conozcamos eso que debíamos ser expertos como mexicanos. Tendríamos casi la obligación de saber bastante sobre eso. Y sin embargo, es curioso que muchos de los libros que analizan son de alemanes, son de ingleses, los que más han analizado las culturas de una manera bien como es. Y bueno, ustedes están haciendo la difusión y les agradezco por esa labor y por dejarnos con muchas dudas y con mucho estímulo para poder tener esa mayor comprensión y que llegamos a tener la verdadera compasión que se nos pide. Un gusto y gracias, señor. Muchas gracias. Como ya nos pasamos de la hora, ¿les parece nada más que podamos compartir esta oración? No sé quién de nuestros hermanos la pueda leer. No sé si Lucila o Tere o Leonor nos ayudan a leerla y nosotros lo seguimos. ¿Puedo leer? Sí. Claro, claro que sí. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz.
de la muerte a la inmortalidad. Y así sea. Que así sea. Pues bueno, les damos agradecemos por haber estado con nosotros. ¿Qué les parece si ponen su cámara y nos tomamos la foto? ¿Ok? 2 segundos, nada más. La mejor sonrisa. ¿Parece bien? Perdón, yo no Empezando por la directora, ¿eh? Creo que Leonor tuvo que salir, por eso no está aquí. Pero prendemos la cámara y podemos saludar si gustan y con mucho y para despedirnos. Gracias. Ok, pues fue un gusto, Tere, por tenerte los sábados acá. El próximo sábado tenemos a nuestra hermana Lucila García con el tema de la OTS, que se espera que las logias y los centros de estudios aquí en México podamos arrancar un servicio hacia nuestra comunidad o a nuestros prójimos, al planeta, a todos los seres sintientes, al planeta, a todos los que podamos apoyar y que cada logia o cada centro de estudios pueda tener este servicio. Entonces nos vemos, Lucila, el próximo sábado con la OTS. Bueno. Vale. Muchas gracias, Tere. Hasta luego. Gracias, Tere. Gracias, Rafa. Gracias, Tere. Gracias, Rafa. Saludos a todos, chicos. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego, doctores. Hasta luego, Salomón. Adiós. Gracias, hasta luego, Marina. Adiós. Adiós a todos. Adiós, gracias. Mucho gusto verte. Gracias. Adiós al perro. También. Perdón. Adiós, Conchita. Adiós, doctores. Auri, voy a cerrar la sesión. Hasta luego. Hasta luego. Salomón, Leonor, bye. Hola, ¿cómo estás? Abrazos. Abrazos igual. Lucy. Bye.